Ha finalizado el Tata Steel Chess India 2024, cuyo torneo a ritmo rápido, como ya saben, finalizó hace un par de días con la victoria indiscutible del número uno del mundo Magnus Carlsen, que estuvo implacable. Ganó con 2 rondas de anticipación y además sacándole 2 puntos de ventaja a su más cercano perseguidor. Simplemente brutal Magnus, pero ojo que en el torneo a ritmo Blitz las cosas estaban siendo un poco diferentes, pues de hecho el número uno del mundo en la primera vuelta cayó derrotado de manera humillante en menos de 20 movimientos a manos del fuerte gran maestro indio Arjun Erigaisi. Una partida realmente increíble que si no han visto les estoy dejando por acá en una tarjeta o si no también en la descripción de este video. Vayan a verla porque muy pocas veces le sucede esto a Magnus Carlsen. Pero bueno, precisamente estos dos jugadores por supuesto tenían que volver a enfrentarse en la segunda vuelta y de aquí salió el campeón de este enfrentamiento. Estamos hablando de la ronda número 17, así que quédense hasta el final para que sepan qué fue lo que sucedió y también para que vean la tabla de posiciones finales. Antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque se acerca el duelo por el título mundial y vamos a estar muy pendientes. Con las piezas blancas en esta ronda número 17, es decir, penúltima ronda del torneo, el gran maestro Arjun Erigaisi iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con caballo F6. C4, E6, caballo C3 y D5. Bueno, hasta el momento todo normal. Erigaisi decide jugarse por D5 cambiando de inmediato. E por D5 de Magnus, alfil G5, C6, E3, alfil F5 y ahora caballo GE2. Muy interesante en esta posición es la jugada dama F3. La idea es amenazar el alfil y cuando este se retire, pues entonces jugar alfil por F6, dama por y tras el cambio, las blancas pueden simplemente jugar con una mejor estructura de peones, aunque las negras por supuesto tienen la pareja de alfiles a cambio. Pero en lugar de este, Erigaisi decide mantener piezas, alfil D6 por parte de Magnus, caballo G3 atacando al alfil G6 y ahora sí Erigaisi juega dama F3. La idea fundamental es llevar el caballo a la casilla F5. Sin embargo, es mejor alfil D3 para tras enroque jugar caballo F5 apoyado con el alfil. Tras dama F3, Carlsen decidió jugar caballo BD7 desarrollando, caballo F5 por parte de Erigaisi, alfil por F5, dama por F5 y ahora H6. Las blancas se han quedado con la pareja de alfiles, pero también es cierto que tampoco en esta posición en específico es la gran cosa, ¿no? Aquí, algo mejor, sin embargo, para Magnus era dama A5 para buscar la jugada caballo E4 y presionar el caballo en C3. Tras alfil D3 para evitarlo, vendría alfil A3 con posiciones sumamente tácticas pero al parecer favorables a las negras. En cambio, tras la jugada H6, alfil H4 por parte de Erigaisi, G6 de Carlsen, dama C2, dama E7, alfil D3, G5 atacando el alfil G3, alfil por G3, H por G3, y ahora Magnus jugó enroque largo. Por supuesto, ya el enroque corte sería demasiado arriesgado y de hecho malo porque está cayendo el peón de H6. Y bueno, aquí Erigaisi jugó torre B1 preparando la jugada de B4 para poder atacar el enroque del gran maestro noruego. Sin embargo, era mejor la jugada B4 directamente entregando al peón. El caso es que aquí de hecho las negras no deberían capturarlo, deberían jugar algo como rey B8, tras lo que vendría A4 y bueno, esto va a ser un lío. ¿Qué sucede? Que si las negras capturan el peón inmediatamente, pues vendría enroque y si se dan cuenta, la columna B puede ser muy peligrosa para iniciar un ataque. En cambio, tras la jugada torre B1, Magnus tiene un tiempito, jugó rey B8, B4 por parte de Erigaisi, H5, el noruego no se queda atrás y ataca, caballo A4 por parte del gran maestro indio, torre C8 del noruego, caballo C5, torre C7, A4 y H4. Bueno, una posición que debería ser favorable a las blancas. ¿Por qué? Bueno, mientras que las negras están atacando por el flanco de rey, el problema para Magnus es que el rey de Erigaisi está en el centro, así que no tiene muchos problemas. En cambio, Erigaisi está atacando por el flanco de dama y allí es donde está precisamente el rey de Magnus Carlsen. Así que tiene un poquito más de fuerza el ataque de las blancas. A5 por parte de Erigaisi que fija para poder jugar en cualquier momento B5. Y ahora Magnus jugó dama F8. Un error. Aquí lo mejor era caballo E4. En caso de alfil por E4, vendría caballo por C5, B por C5 y D por E4, aunque debo decir que las blancas siguen estando mejor aquí. El problema de dama F8 es que Erigaisi jugó G por H4, torre por H4 de Magnus,
Torre por H4, G por H4, A6, las blancas siguen atacando. B6, caballo por D7, caballo por D7. Y ahora Erigaisi comete una imprecisión. Alfil F5, una jugada que parece muy lógica porque, bueno, si se dan cuenta, el alfil queda en una diagonal bastante activa, atacando al caballo, defendiendo los avances del peón. Pero en realidad era mejor dama D1 con la intención de pasar con la dama vía G4 o vía H5. En caso de caballo F6, para evitarlo, vendría dama F3 atacando al caballo, dama E7 y ahora rey E2, una bonita maniobra que permite pasar la torre para que los peones empiecen a sufrir, sobre todo el de H que está bastante débil, al igual que el de F7. En cambio, tras alfil F5, Magnus jugó caballo F6, evitando la entrada de las piezas. Y bueno, Erigaisi jugó F3, debilitándose un poco. Aquí la idea quizá del gran maestro indio es llevar el rey a F2 donde parece seguro, pero en realidad lo mejor era rey E2 directamente de nuevo para buscar pasar la torre. Tras la jugada F3, Magnus jugó dama G7, ya está aquí planteando algunas amenazas. Alfil H3 por parte de Erigaisi que se defiende. Y ahora Magnus jugó dama G5. El noruego ataca el peón de E3, pero en realidad aquí era mejor caballo E8 con el plan. Caballo D6, caballo C4. Y si se dan cuenta, el caballo en esta casilla va a ser muy fuerte. En cambio, tras dama G5, bueno, Erigaisi decidió defender con la torre. Parece una defensa activa, pero era mejor rey F2 quitándose por allí de cualquier tema con torre 7. En caso de caballo E8 para el plan que les comentaba, vendría dama F5. Y bueno, estamos entrando en un final donde si se cambian las damas, recuerden que torre y alfil es un poquito más favorable que torre y caballo. En cambio, tras torre B3, caballo E8 por parte de Magnus, dama F5 de Erigaisi, dama por, alfil por F5, torre E7, pueden ver allí que se amenaza el peón, rey F2, caballo C7, se amenaza el peón de A3, alfil D3, Erigaisi lo defiende, B5 por parte de Magnus, que de hecho tiene más tiempo en el reloj, y Erigaisi comete un error por tratar de jugar activo, juega torre C3. Ya saben cómo es el estilo de juego del gran maestro indio, ¿no? Siempre busca las complicaciones, el juego activo, dinámico. No le gusta defenderse mucho, pero aquí lo mejor era hacerlo con torre A3. Tras caballo E8 vendría E4, D por E y alfil por E4 con una posición donde de nuevo, como les comento, dicen que torre y alfil es mejor que torre y caballo, ¿no? Es uno de los principios porque digamos que son piezas que se complementan mejor. El problema de torre C3 es que aunque se ataca el peón, Magnus jugó caballo por A6, atacando también el peón de B4. Erigaisi, bueno, decidió seguir jugando activo y jugó torre por C6. Otra vez error y ahora sí grave porque se va a meter en un final totalmente perdido. Lo correcto era torre B3, una triste necesidad, y tras rey B7, alfil F5, y tenemos una posición que puede ser todavía defendible y hasta de contrajuego para las blancas, debido a que el alfil cubre mucho terreno y siempre existen temas con E4 o crear un peón pasado por el flanco de rey. El problema de torre por C6 es que por supuesto el noruego jugó caballo por B4, ataca la torre, ataca el alfil, y como mínimo las negras se van a meter en un final con un peón de ventaja. Torre C3 por parte de Magnus Carl, perdón, de Erigaisi. Aquí fíjense que de nada sirve alfil por B5, porque vendría caballo por C6, alfil por y A5. Esta es la línea que recomienda la máquina, pero bueno, no tiene mucho sentido, ¿no? Simplemente el peón es demasiado fuerte y la torre en cualquier momento va a venir a apoyarlo. Así que Erigaisi decidió defender su alfil y torre C7 por parte de Magnus. Una jugada intermedia fantástica. Erigaisi no puede cambiar las torres, así que decide jugar torre B3. ¿Por qué no cambian las torres? Porque tras caballo por alfil, rey E2 y caballo F4, las blancas capturan y por supuesto los dos peones negros ganan, están completamente libres. Es cierto que las blancas tienen una mayoría por este flanco, pero el rey puede llegar en cualquier momento a detenerlos. Por eso Erigaisi jugó torre B3, Magnus jugó caballo por alfil, torre por B4, E4, torre C2, rey G1 y tras A5 Erigaisi decidió que hasta aquí iba a sufrir en esta partida porque sabe que los dos peones son implacables. Simplemente las blancas no pueden hacer nada. En caso, por ejemplo, de torre B3 para detener los peones, pues viene rey C7 y ahora el rey también se va a encargar de detener a los peones blancos. Y por ejemplo, en caso de la jugada E5, para buscar crear un peón pasado vía F4, F5, sencillamente tras A4, F4 y A3, los peones son muy rápidos. Por ejemplo, si esta incluso se puede jugar rey C7 y el rey llega para defender, aunque no es necesario, ¿no? Con la sencilla A2 las negras ganan de inmediato.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Obviamente, tras este resultado, Magnus Carlsen es el campeón del Tata Steel India Blitz 2024. Otro torneo para Magnus que, bueno, si no estoy mal, este año ya suma 10 torneos en su palmarés. Impresionante lo de Carlsen, al que todavía le quedan 2 torneos por jugar como mínimo, ¿no? El Campeonato Mundial a Ritmo Rápido y el Campeonato Mundial a Ritmo Blitz, donde por supuesto es amplio favorito, ¿no? Así que ¿lo logrará? Vamos a ver porque, bueno, Magnus está brutal. Por acá tienen la tabla de posiciones final de este torneo. Como pueden ver allí, Magnus ganó con 13 puntos de 18 posibles, sacándole punto y medio de ventaja a Wesley So, su más cercano perseguidor, con 11 y medio. En el tercer lugar, precisamente, tenemos a Erigaisi, que al final quedó con 10 y medio. Ramesh Babu Pragnananda, 9 y medio. 9 por parte de Vidit Santos, Daniel Dubov, el genio ruso, 9 puntos, que también nos dejó algunas partidas brutales. Abdusatorov, 8 puntos. Abdusatorov, Nihal Sarin, 7 puntos. Narayanan, 6 y medio. Y Vincent Keimer, 6 puntos. Implacable Magnus, que si no estoy mal, creo que ya superó los 2900 a ritmo Blitz y sigue siendo el número 1 del planeta. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta fantástica partida? ¿Qué les parece esta victoria de Magnus en ambos torneos? Si les ha gustado, como siempre, ya saben que me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video o en la próxima transmisión.